Un saludo muy especial para toda la audiencia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Héctor David Marín. Él es colombiano, también es de nacionalidad estadounidense, educador, activista y viene a hablarnos un poco acerca de los mitos y verdades alrededor de la comunidad LGTBI. Héctor, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Aquí aprovechando el calorcito. Bueno, aquí en Irlanda no podemos decir lo mismo, pero aprovecha de alguna manera. Bueno, Héctor, hay un tema que es muy interesante dentro de todo esto y es el debate que se ha generado en los últimos años alrededor de los términos a utilizar. El uso de sexo, el uso de género, la diferencia entre estos. Empecemos con esta aclaración para la audiencia, por favor. Bueno, perfecto. En cómo se entienden los términos y académicamente, cuando estamos hablando de sexualidad, es de las prácticas en sí sexuales que puede tener una persona. Dentro de esto se abarca la orientación sexual, como lo que es tener atracción sexual hacia personas del mismo sexo o del mismo género, o a personas del sexo opuesto, o también puede abarcar prácticas como los furries, que son personas que se sienten atraídos a ciertos fetiches sexuales, o pues todo este tipo de cosas. Eso entra dentro de lo que es el término de la sexualidad. El sexo como tal es la definición biológica. Una de las cosas que aún tenemos muy arraigadas dentro de nuestra cultura es que existen solo dos sexos, ¿no? Que en realidad la naturaleza no defiende esta idea. ¿Por qué digo eso? Porque mientras que bien se tiene lo que consideramos macho y hembra en la naturaleza, en realidad lo que puede ser un macho y lo que puede ser una hembra tiene mucha divergencia. ¿En qué momento decimos que algo es un macho y en qué momento decimos que es una hembra? Sabiendo que a veces no se desarrollan del todo, digamos, los ovarios o los testículos. Tendemos a pensar que esto se define entonces por la capacidad de reproducirse, pero no todas las personas y no todos los animales nacen con la capacidad de reproducirse. Entonces, la naturaleza en realidad nos enseña es que hay más como un rango dentro de lo que puede ser el sexo físico, ¿no? También en esto puede entrar en qué momento un pene es un pene, que ahí entramos mucho en la charla y la plática de lo que es la intersexualidad. No, es que si mide más de 2 centímetros, entonces sí se puede considerar un pene, y si no, entonces es un clítoris. Pues, ¿en qué momento dice la naturaleza que así es que es o por qué? ¿No? Y el género ya es como decidimos aportar y construir nuestra relación social el uno al otro y qué roles vamos a tener los unos con los otros dentro de la sociedad. O sea, por ejemplo, en la sociedad occidental cristiana nosotros tenemos dos géneros que son hombre y mujer, ¿no? Eso no siempre ha sido así. Para los indígenas había grupos indígenas que tenían 3, 4 o 5 géneros, dependiendo del rol que la persona fuera a tomar dentro de su sociedad y dentro de su grupo, ¿no? Algunos roles se establecen basado en sexo y otros que usan el sexo y después definen todo lo demás de ahí en adelante, en la capacidad de reproducción y eso. Por ejemplo, antiguamente dentro de las tradiciones judías y musulmanas también se tienen los eunucos, personas que no se iban a reproducir, que servían un rol no de hombre ni de mujer, sino de intermedio, ¿no? Que servían de asistentes o a mujeres o a hombres, ¿no? En la India, por ejemplo, se tiene el género tricón, que es el género fuera del género hombre y mujer, que es para casarse, sino que el tricón existe más allá de eso, ¿no? Incluso
siempre se ha tenido la idea de la transexualidad o del, hasta cierto punto, transvestismo, porque antiguamente no teníamos la tecnología para cambiarnos de sexo, la cual ahora sí la tenemos, pero personas que decidían vivir su vida en el género diferente al que asociábamos con el sexo con el que habían nacido. Entendemos, Héctor. Y entonces tenemos estas letras que también hace unos años se vienen agregando cada vez más, LGTBI, y discutíamos hace un rato, por ejemplo, que hay personas que incluyen la P, la A, la Q. Expliquemos qué significa cada una de estas letras. Claro que sí. L pues representa la comunidad lésbica, representa la comunidad gay. Cuando hablamos de comunidad lésbica estamos hablando de mujeres que sienten su mayor atracción y su deseo de formar una vida con otras mujeres. La comunidad gay normalmente estamos refiriéndonos a hombres cisgéneros, o sea, hombres que se identifican como que nacieron con un sexo masculino, que también se sienten atraídos hacia otros hombres. La comunidad T es la comunidad trans. Yo creo que esta es una de las comunidades que más abarca ideas y mitologías, porque ya esto entra en la transexualidad y el transgenerismo, ir más allá de las ideas normales de género y de sexo que tenemos. Está la bisexualidad, que son personas, la B, que es bisexualidad, que son la comunidad que se siente atraída por hombres y mujeres. La P es la pansexualidad, o sea, personas que se sienten atraídos por las personas sin género o sexo, sino que son personas que se pueden sentir atraídos, no importa qué, a otra persona. La A puede representar a la comunidad asexual, personas que en realidad nacen, y son muchas, sin apetito sexual, sin deseo sexual o sin necesidad de querer expresar una sexualidad. También puede representar a la comunidad aliada, que son las personas que encajan dentro de lo que se considera normal o tradicional de nuestras sociedades, pero apoyan el avance y el progreso de la comunidad LGBTI. La Q es un término global y es un término que ha causado mucha algarabía porque es un término muy grande, representa queer. Queer antiguamente era un insulto, era como el rarito, o el raro, o el malo, que fue tomado ya como un término de poder para las comunidades que no encajan dentro de la normalidad enseñada en la sociedad occidental. Entonces el Q es como un término mucho más grande, por eso ya muchas personas lo incluyen, porque en sí puede incluir todo lo demás. Bueno, profundicemos un poquito en este queer. ¿Tiene de pronto ejemplos reales? ¿Cómo está en materia de estadísticas con relación a años anteriores? Desde que se incluyó, las personas han perdido un poco la timidez y de pronto han abierto o han hecho una apertura mental. Sí, en realidad lo que pasa es, bueno, todo esto viene ligado de la mano de los movimientos anticoloniales y de los movimientos feministas, ¿no? Entre más empezamos a cuestionar la estructura patriarcal, más empezamos a darnos cuenta que es que muchas de estas normas en realidad no encajan con la naturaleza ni la realidad humana. ¿Qué pasa? Cada término es creado en un contexto social, un contexto histórico, para representar ciertas ideas, ciertos cambios culturales, ¿no? Términos como gay ya han llegado a representar clase media, clase alta, hombres educados, personas de más capacidad y personas que quieren encajar dentro de la cultura normal, pero viviendo una sexualidad aparte. Entonces muchas personas que no se identifican dentro de eso prefieren no ser gay, sino que ser queer, porque son personas que no encajan
no solo sexualmente, sino también su actitud cultural y social no encaja dentro de esto. Lo mismo con el término lesbian o lésbico y así sucesivamente. Personas que tal vez sexualmente se sientan atraídas hacia personas del mismo sexo, pero que su presentación de género ya no es solo hombre o mujer, sino que son andróginos, son flexibles, son personas que tal vez no sientan atracción sexual hacia alguien del mismo sexo, pero sientan una afinidad emocional hacia esa persona. Entonces, ¿uno en qué categoría queda? No soy gay porque no me interesa tener sexo con esta persona, pero emocionalmente me siento más conectado y más afín a, ¿no? Y todo esto empieza a abarcar esta idea queer. Entonces, la idea queer se ha ido aceptando mucho más porque es un término mucho más inclusivo, mucho más abierto, mucho más grande, que simplemente deja saber es que las normas que se habían aceptado y adoptado en Occidente no son normas que realmente impliquen ni nuestra salud mental, ni nuestra salud emocional, ni una realidad humana. ¿Cuál ha sido el impacto entonces de la religión en esta comunidad? Pues es una, es una pregunta que es muy compleja, porque en tiempos la mayoría de personas tienden a pensar que sus filosofías o sus ideologías religiosas y espirituales han tenido una continuidad y han sido sólidas por los últimos miles de años, ¿no? Entonces, lo que a mí me están enseñando ahora es porque así ha sido siempre. Y en realidad negamos la fluidez que esta misma práctica religiosa y espiritual tiene dentro de la humanidad. Por ejemplo, muchos consideran dentro del cristianismo que en el cristianismo se condenan las uniones del mismo sexo. Pero tenemos ejemplos escritos de ceremonias de unión de personas del mismo sexo, incluso practicadas por el mismo San Valentín, ¿no? Donde él bendecía y unía a parejas del mismo sexo en tiempos romanos, ¿no? Esto también incluye el hecho de que la sexualidad para el cristianismo cambió mucho después de la revolución industrial y de la ilustración, donde de hecho la ilustración tuvo un efecto negativo, pasando el sexo de una categoría de placer a una categoría de solo reproducción, y de repente entró entonces una moral aún más estricta que antes no se veía, ¿no? Por eso tú ves que, digamos, hace 600, 700 años existían muchos burdeles, era normal que tú te casaras, pero que tú tenías tu pareja o tu amante o tu lo que fuera por otro lado, ¿no? A las mujeres y a los hombres antes de casarse se les enseñaba que el orgasmo era absolutamente necesario porque si no, no podían concebir. De repente la ilustración nos llevó a una idea donde no, es que solo se necesita la esperma y el huevo, entonces no necesitamos placer, entonces todo lo demás es pecado, y todo esto fue adoptado por un cristianismo en rebelión contra otras libertades que se estaban abarcando y empezó a cerrarse a todas estas ideas. ¿Me hago entender? Sí, muy claro. Entonces, hablando de esas ideas, pasemos por una lista de dichos populares. Uno nace o se hace, Héctor, según su estudio en el tema. Sabemos que esto sería solamente una opinión, para que la audiencia no nos vaya a malinterpretar, pues este tema es un tema muy sensible, pero sí quisiera saber usted qué piensa. ¿Nace o se hace? Yo creo que las dos cosas. Uno nace y se hace. La sexualidad, digamos,
no es algo que se define solo dentro de un cromosoma o dos, sino que todo lo que es nuestra sexualidad es definida por 5, 6 o 7 cromosomas que pueden interactuar con todos los demás cromosomas y todas las demás hormonas de forma diferente, ¿no? Y que va cambiando a lo largo de nuestra vida. También dentro de esto la sexualidad y el género, o sea, cómo nos comportamos, va cambiando con la edad, va cambiando con la madurez, va cambiando con lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, de niño nosotros nos enseñaron a ser muy machitos y que jugamos era con que pum pum y que las peleas y que el fútbol y que todo esto. Y hoy en día ya sabemos que es que el fútbol no es de niños. El fútbol es del que le guste jugar con una pelota. Y si a mí no me gusta, a mí no me gusta y punto. No tiene nada que ver con que sea niño o que sea niña, ¿no? ¿Con qué tipo de personas puedo conectarme yo? Mira, yo tal vez en este momento a ti te puedo decir, sí, o sea, mis relaciones emocionales han sido con personas que en su mayoría se han identificado como hombres y han mostrado ciertos rasgos sociales masculinos, pero no necesariamente tiene que ser por un sexo o por un pene o por un algo así, ¿no? Todo esto va cambiando a lo largo de la vida de la persona. Entonces se hace y se nace. Yo creo que todos tenemos tendencias, por ejemplo, desde que yo me acuerdo, a mí siempre me han parecido más atractivos los hombres. Las mujeres son bonitas, pero nunca sentí esa atracción hacia las mujeres. No quiere decir que me vaya a cerrar a una idea, por ejemplo, personalmente, que en algún momento pueda pasar o no haya pasado, ¿no? Lo mismo conozco de muchos hombres que les gustan las mujeres, mas no quiere decir que en un momento no hayan decidido que es que quieren experimentar o quisieron sentir o se dio la oportunidad de, y no quita nada. Entonces se hace y se nace. Perfecto. Hablemos un poco de la adopción en parejas del mismo género o sexo. Se escucha también, esto es otro sentir popular en las calles, que si dos hombres adoptan a un niño o niña, entonces pues este también va a terminar con inclinaciones homosexuales, cosa que no tiene, a mi opinión personal, pues no tiene nada de malo, pero es algo que se escucha. ¿Qué pensamos de esto para que la audiencia de pronto aclare un poco estas dudas? Pues mira, en realidad la cantidad de personas que hay hoy en día que entran dentro de la comunidad LGBTI no tuvieron padres que fueran homosexuales ni crecieron en casas del mismo sexo, ¿no? La mayoría de nosotros crecimos con papá y mamá, o tal vez, pues, si en el caso de Colombia muchos perdimos nuestros papás o cosas así, pero nunca crecimos en un hogar donde que fueran homosexuales. Entonces, si fuera con quién creces lo que te va a definir a ti tu sexualidad, entonces hoy en día no existiéramos ni estuviéramos la mayoría de nosotros, porque si no desde niño nos hubieran enseñado lo opuesto, ¿no? Ahora, las estadísticas también nos lo comprueban. No hay nada que muestre que hay un incremento en la posibilidad de que la persona salga de un género o de una sexualidad no tradicional al crecer en una pareja del mismo sexo, ¿no? Las estadísticas: homosexual más o menos 10%, bisexualidad y pansexualidad más o menos 47%, y ya lo demás pues ahí va, ¿no? ¿Qué sí se ha notado? Niños que están creciendo y que han venido creciendo en parejas del mismo sexo han tenido más libertad y más oportunidad de explorar, de sentirse seguros, de buscarse y de encontrarse a sí mismos, no solo en términos sexuales y de género, sino en términos de realización personal, porque están creciendo dentro de un hogar donde ambos padres supieron lo que era ese rechazo, supieron lo que era ser obligados a. Entonces a los hijos les están dando la libertad para realmente madurar entre sí. Bueno, Héctor, muy interesante esa intervención. Yo creo que esa última conclusión la vemos reflejada, además, los que hemos tenido la oportunidad de interactuar en el aula, en nuestro salón.
precisamente yo he tenido la experiencia con algunos estudiantes que son adoptados por estas características de familias y coincido totalmente con su punto de vista. Para ir terminando, Héctor, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué mensaje le dejarías a la comunidad LGTBI que te está escuchando y también a la comunidad hetero que de pronto se ha inclinado más por rechazar e inclusive rechazar la opción de informarse y de educarse en este tema? Pues en realidad todo esto son términos que siguen cambiando y son ideas que siguen desarrollándose a lo largo de la sociedad. ¿Cómo nos definimos como seres humanos? No es algo estático. Dios no se queda quieto. Dios, y lo digo Dios no en el sentido de Dios, pues, sino que Dios en términos de la realidad de todo lo que somos es algo que cambia a lo largo de nuestras vidas y del desarrollo de la humanidad. Eso quiere decir que cómo somos, qué somos y cómo nos definimos va a irse modificando día a día y tenemos que estar abiertos a poder aceptar esas modificaciones, porque cómo nos comportábamos, qué era apropiado, qué era normal hace 50 años no es lo mismo que es normal hoy en día, y yo sé que la forma que yo creo, que yo veo el mundo ahora no va a ser la misma de aquí a 10 años. La tecnología va a cambiar, lo que vamos a entender sobre nosotros mismos va a ser muy diferente, los modelos económicos van a cambiar y todo esto nos va a llevar a que tenemos que seguir reinventándonos y redefiniéndonos a cada rato. Y esto tanto para las personas heteronormativas y heterosexuales como para la comunidad LGBTI. Bueno, Héctor, muchas gracias por su participación, por haber aceptado además esta invitación. Cerremos desmitificando 3 asuntos alrededor de la comunidad LGTBI. Digamos uno que yo tengo mucho afecto, por ejemplo, es yo soy practicante cristiano y uno es el rechazo de la iglesia cristiana hacia la comunidad LGBTI. Entonces el primero es pensar que no encaja, que la religión o la espiritualidad no encaja dentro de nuestra comunidad. No es verdad, ese rechazo es algo muy moderno que no tiene nada que ver con la real historia del cristianismo. Y si miramos la Biblia o el Corán o cosas así, no lo rechazan y no lo hacen, ¿no? Ni siquiera el judaísmo, que es mucho más cerrado que otras religiones, tampoco lo hace. El budismo mucho menos. Lo otro es esto es un fenómeno que no tiene nada que ver ni con política, ni con cultura, ni con estrato socioeconómico. La sexualidad y el género han variado, no importa en qué lugar del mundo y en qué aspecto social se encuentre la persona. Siempre ha habido esta diversidad. Y lo tercero es que es algo que si no eres espiritual o religioso, de todas formas existe dentro de la misma naturaleza. La naturaleza no se define por 2 géneros. La mayoría de animales no se definen solo por su capacidad de reproducirse. Y la mayoría de animales sociales y mamíferos, de hecho, también demuestran este mismo tipo de variedades y de variaciones. Son pocas las especies mamíferas que no lo hacen. Entonces, dentro de la naturaleza también existe esto mismo de lo que estamos hablando. Bueno, Héctor, muchísimas gracias de nuevo por su participación. A todos los que nos acompañaron hasta este momento, muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana amarilla para las notificaciones cada que tengamos un nuevo invitado aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Héctor. Claro, con gusto. Gracias, Hernán.